Leemos con mucha atención el siguiente ejemplo de testimonio. Este es el testimonio de Joel. Hola a todas y todos. Mi nombre es Joel y vivo en Ica. Tanto mi familia como yo tuvimos que hacer muchos cambios en nuestra convivencia para enfrentar los retos de este año. Les quiero contar que durante la pandemia aprendí que en la familia debemos ayudarnos unos a otros. He pasado más tiempo que nunca con mi hermano mayor y él me ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, a limpiar, a preparar queques y a dibujar caricaturas. Ahora que podemos salir al menos unos momentos a la calle, me está enseñando a manejar bicicleta en los lugares más seguros de mi comunidad. Yo ya sabía las reglas de tránsito, pero este año aprendí a cuidarme y cuidar a los demás al manejar para evitar el contagio por la pandemia. Utilicé adecuadamente la mascarilla y prioricé mi aseo personal. Me siento muy agradecido por tener un hermano tan bueno y otros familiares que me acompañan a practicar ejercicios para mantener una vida saludable. También quiero agradecer a mi profesora Susana, pues mediante sus aprendizajes pude superar los retos que se me presentaron durante este año tan complicado. Fue el testimonio de Joel. Al leer, querido niño, querida niña, te habrás dado cuenta de que el texto está escrito en primera persona. Joel es quien narra los hechos que ha vivido. Por eso siempre comienza los párrafos como en yo, es decir, en primera persona. Habla de él mismo. ¿Por qué? Porque estos sucesos son parte de su experiencia personal. Joel aprendió a afrontar una situación adversa, como la pandemia, como el COVID-19, o también conocido como el coronavirus, en este 2020 como lo hemos vivido todos. Ustedes niños en familia también lo han vivido. Entre otras acciones, Joel nos contó en este testimonio, la mascarilla de forma adecuada y priorizó el aseo personal, muy importante. Ahora, ¿crees que solo su hermano contribuyó a forjar ese comportamiento en Joel? ¿O crees que alguien le enseñó? En tu caso, ¿quién o quiénes contribuyeron, querido niño, querida niña, en tu casa, en tu familia, para que puedas tener acciones adecuadas de prevención para evitar contagiarte del COVID-19? ¿Quién te orientó? ¿Quién fortaleció que tomes medidas preventivas, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el lavado de manos? ¿Alguien en familia te apoyó? Bueno, vas a responder esta pregunta para que puedas contarnos en tu caso quién o quiénes contribuyeron. En el portafolio, la primera pregunta. A lo largo de este año 2020, tú también has adquirido muchos aprendizajes. Hemos aprendido mucho en Aprende en Casa quinto grado también. Hemos reforzado este aprendizaje sobre los hábitos saludables, una manera adecuada de relacionarte a raíz de la pandemia, controlar las emociones, etcétera. Y por ello fueron parte tus familiares y otras personas cercanas. Así es, no solamente en Aprende en Casa pudiste aprender, sino también pudiste fortalecer estos aprendizajes con el apoyo de tus familiares y tus seres queridos, tus familiares más cercanos que te acompañaron en este difícil año 2020. De acuerdo a lo que has conocido hasta el momento, vas a responder esta segunda pregunta en tu portafolio. Querido niño del quinto grado, querida niña,
¿Qué debemos tener en cuenta para narrar un testimonio? Te voy a invitar antes que respondas a leer atentamente el siguiente esquema. Recordemos la pregunta, ¿qué debemos tener en cuenta para narrar un testimonio? Vamos a ver a continuación el siguiente esquema. Así, ustedes también van a narrar un testimonio de forma oral. Veamos. Lo primero que debemos tener en cuenta es, aquí es, elegir el tema de lo que vas a contar en tu testimonio. El tema es el siguiente, ya lo tenemos. Atención, darás tu testimonio sobre lo que aprendiste en el 2020, en el contexto ocasionado por la pandemia. En el 5º grado, claro. Este va a ser tu testimonio. Repito, vas a elegir este tema. Lo que has aprendido en el 2020, en el 5º grado, en el contexto ocasionado por la pandemia. Ya elegimos el tema. Es un tema propuesto de Aprendo en Casa, muy importante para poder reflexionar en la actividad de hoy. Luego de haber elegido el tema, definimos el contenido del tema. Muy bien, entonces vas a responder con honestidad estas preguntas para que puedas definir el contenido del tema que vas a hablar, narrar como testimonio, los aprendizajes del 2020. Muy bien. Responde por eso con honestidad. En primera persona te vas a preguntar, ¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí en este 2020 en el 5º grado? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo puedo superar esas dificultades? ¿Quiénes me ayudaron? Muy bien, son, queridos niños y queridas niñas, 5 preguntas fundamentales que tienes que hacerte y responderlas para poder entender el contenido de tu experiencia narrada. Finalmente, luego de elegir el tema, de definir el contenido, viene el último proceso: ordenar los hechos. ¿Cómo ordenamos los hechos? De la siguiente manera. La estructura, la secuencia de toda narración también se da en los testimonios orales o escritos. Inicio, nudo y desenlace. ¿Por qué? Porque es un texto narrativo. El testimonio en primera persona. Si es escrito o si es oral, de cualquier forma, tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora, profundiza en las experiencias que viviste en Aprendo en Casa. Vas a tener que tener como referencia el esquema que te hemos presentado, todo el proceso. Como puedes ver, ya tienes el tema. En tu portafolio responde las interrogantes para definir el contenido de tu testimonio. Así es, vas a hacerte las preguntas y escribir las respuestas en la definición del contenido del testimonio. ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Quiénes te apoyaron? Estas preguntas anteriores las escribes y las respondes en el portafolio de evidencias. También, claro, oral o escrito, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer de forma oral. Con relación a la estructura o el orden del testimonio, niños deben considerar lo siguiente. Recordemos la organización del testimonio. Para el inicio, preséntate. Hola, soy
el alumno Jorge Luis Guaita, por ejemplo, menciona los retos que afrontaste y dónde y cuándo sucedieron. Esto es en el inicio. Voy a contarles qué es lo que tuve como reto al inicio del año, en el mes de marzo, cuando la pandemia empezaba en nuestro país a expandirse. Es un ejemplo, ¿correcto? Ubicas el tiempo, ubicas dónde sucedieron los hechos. Tu experiencia de aprendizaje tiene que estar muy bien definida en el inicio. Para el nudo, aquí viene el problema en la narración, en el testimonio. Para el nudo, brinda las respuestas a las interrogantes del contenido. Es decir, vas a empezar explicando qué sucedió, quiénes participaron, cómo te sentiste. Por eso, repito, es muy importante escribir estas preguntas con tus respuestas de lo que vas a narrar. Sobre eso te vas a guiar. Hoy aprendí, lo aprendí de esta manera, o aquel día aprendí así, tuve las siguientes dificultades, las pude superar porque me ayudaron. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a las preguntas y las respuestas que des, vas a armar la segunda parte del testimonio, es decir, definir el contenido. Todo esto va en el nudo. Y para el desenlace, la parte final de tu testimonio, atención niño y niña, menciona cómo terminaron los hechos y expresa palabras de agradecimiento. Es muy importante, así como en el inicio saludaste, te presentaste, al final tienes que agradecer. ¿Correcto? Es muy importante acabar con buenas formas, con un lenguaje muy formal, muy adecuado y ordenado, tu testimonio oral. Una vez más te repito, es demasiado importante respetar el orden cronológico de los hechos. Cuando elabores tu testimonio, repito, respeta el orden cronológico de los hechos y expresa emociones, intereses o preocupaciones. Por eso también te vamos a dejar el testimonio del ejemplo, el testimonio del inicio, el testimonio de Joel. Aquí está el testimonio que ya hemos compartido de Joel sobre los cambios en la convivencia que tuvo en su familia por la pandemia. Es un ejemplo claro de cómo debes estructurar y organizar el orden de las ideas de tu testimonio. ¡Listo! Atención con las recomendaciones. Escribe tu testimonio, como lo escribió Joel. Primero vas a escribir tu testimonio, vas a hacer un borrador y vas a escribir allí el testimonio propio, el tuyo, el personal, en primera persona. ¿Para qué vas a escribir? Para que luego puedas grabarlo en un audio y compartirlo con quienes desees. Lo vas a enviar, en nuestro caso, de forma privada al WhatsApp para poder darte las orientaciones del caso, de ser necesario, y posteriormente compartirlo en el aula del quinto grado. Muy bien, repito, escribes tu testimonio, ahí tienes los ejemplos de Joel, también tienes las partes del testimonio, algunas recomendaciones importantes, y luego te grabas en audio, lees tu testimonio. Cuando esté culminado, lo lees adecuadamente, con buen tono de voz. Puedes grabarte en el celular y lo envías por WhatsApp, por audio, para poder evaluarlo. Pero para la grabación debes tener en cuenta más recomendaciones. Tranquilo, sereno, no te pongas nervioso cuando grabes, cuando leas el testimonio que has escrito, pero siempre saludando, respetando los procesos y al final agradeciendo. Bueno, habla de manera pausada, claro que sí. Lo haces de forma pausada, no tan apresurada, mide el tiempo. Pronuncia las palabras con claridad y varía la entonación para enfatizar determinados mensajes. Es muy importante darle vida, darle a tu quiebre de voz un sentido al momento de poder contar o narrar tu testimonio. También serenarse y hablar y hacer las pausas correspondientes. Por eso existen los signos de puntuación cuando escribes. También
Vas a imaginarte una coma en tu cabecita y vas a pausar las ideas cuando grabes tu voz en audio. Puedes repetir el testimonio varias veces hasta tener la versión nítida y audible. Grábate, si es que no te salió bien, borra ese contenido, vuelve a hacerlo en tu celular y cuando te salga bien ese archivo recién lo mandas, el último, a el WhatsApp del quinto grado. Primero al WhatsApp del profesor y luego el profesor te da las orientaciones, te vamos a dar lo necesario para que puedas mejorarlo y si está muy bien hecho, vamos a socializarlo en el grupo del aula. Pero como te has dado cuenta, no vas a poder grabar el audio con tu voz contándonos tu testimonio si es que antes no lo has escrito. Solamente tienes que escribirlo primero para luego leerlo y enviarlo con tu tono de voz adecuado. También vas a compartir el audio con tus familiares, compañeras, compañeros, como ya lo dijimos, pero con tus familiares tú lo compartes con el celular. No te olvides que has elaborado un testimonio oral para compartir lo que aprendiste en el 2020 durante la pandemia. Tú también tienes que evaluarte. Por eso, como cada día, vas a aplicar una lista de cotejo al final de tu producción. Cuando ya enviaste el audio, muy bien. Pero lo más recomendable es que lo hagas antes para que puedas mejorarlo. Cuando enviaste el audio a tu familiar antes de presentarlo al profesor, vas a evaluarte con los siguientes criterios. Es muy importante mejorar nuestro contenido si es necesario. ¿Qué debes evaluar al escuchar tu testimonio? Tú mismo te vas a evaluar. Si leíste el testimonio y lo relacionaste con tus experiencias personales en primera persona. Si planificaste tu testimonio oral. ¿Cuál es la planificación? Claro, las preguntas y respuestas al inicio. ¿Recuerdan? ¿Qué aprendí? ¿Quiénes me ayudaron? Etcétera. Es parte de la planificación. Si seguiste las indicaciones para elaborar tu testimonio oral. También es muy importante evaluar esta parte. ¿Has seguido las indicaciones que te hemos enviado en este video y de forma oral también en el grupo? Qué bueno, marcas sí sin ningún temor. Evalúate si respetaste la estructura del testimonio oral. ¿Cuál es? Inicio, nudo, desenlace. ¿Lo has respetado? Muy bien. ¿Has terminado agradeciendo? Entonces sí has cumplido con respetar la estructura del testimonio oral, también escrito. ¿Expresaste tus ideas con claridad y de forma pausada? Otro criterio para evaluarte. ¿Lo has hecho con claridad? Muy bien en tus ideas y has hecho las pausas correspondientes. Vamos a escuchar en audio tu voz y vamos a confirmar si es que lo has hecho así. Y finalmente empleaste una adecuada pronunciación y entonación. Qué importante entonar muy bien y pronunciar muy bien las palabras. Esperemos que lo hagas en tu grabación. Genial. Ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer. Este fue un año 2020 en el que junto con tu familia enfrentaste muchos retos en tu educación escolar y que asumieron con gran esfuerzo. ¡Felicitaciones! Conversa con tus familiares sobre el audio de tu testimonio, enséñales, muéstrales y pregúntales qué les ha parecido. Siempre hay que compartir nuestros productos, nuestros trabajos con mamá, con papá, con los hermanos, para que también observen cómo estás logrando tus aprendizajes este año. Solo cuando termines todas tus actividades y envíes el audio al profesor, muy bien, y te demos las orientaciones, recién vas a poder reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la actividad de hoy? ¿Con qué recuerdos te quedas del 2020? ¿Qué expresión o idea escribirías como resultado de tu experiencia escolar durante este año? Preguntas para que reflexiones de acuerdo a la actividad de hoy en la elaboración de tu testimonio
oral. Organiza tus trabajos en el portafolio, como cada día. Te van a ser muy útiles en la práctica y en el desarrollo de la próxima actividad. Y de esta manera hemos compartido testimonios para comunicar lo que aprendimos este año 2020. Aprendo en casa. 5º grado.